Trotsky, fútbol aragonés, analizando la segunda B, el Club Deportivo Ebro, la tercera división y la regional preferente. Vamos a empezar con el Club Deportivo Ebro, un Club Deportivo Ebro que juega contra el Real Mallorca B el domingo a las 12 de la mañana y que en el minuto 6 Gabarre adelantaba a los arlequinados hasta en el minuto 23 que el filial balear empataba el partido, pero poco le iba a durar la alegría al filial mallorquinista, ya que Orbegozo en el 24 volvía a adelantar al cuadro del barrio de Almozara. Y en el minuto 35 de la primera parte, Sarmiento volvía a poner la igualada en el marcador y con ello el empate a 2 entre el Club Deportivo Ebro y Mallorca. Este empate le deja al Club Deportivo Ebro décimo con 48 puntos, a un punto del Atlético Saguntino, que va a noveno con 49, y a 2 del Hércules, que va octavo, a 3 del Lleida, que son los equipos que ahora mismo jugarían la Copa del Rey en el grupo tercero de Segunda División B. Así que os dejamos ahora la clasificación y la veis tranquilamente y veréis también los resultados. Ahora nos toca los resultados de la tercera división aragonesa, grupo 17. El sábado a las 7 menos cuarto se disputaba un Épila Illueca que acababa con un 1-2 a favor del Illueca. El domingo ya se disputaron estos partidos. A las 12, Cuarte 1, Binefar 0, partido por la lucha por la permanencia. A las 5, Sabiña y Sariñena que empataban a 1, Sariñena que ya está casi salvado. A las 5 también, Club Deportivo Cariñena Robres, que ganaba el Cariñena, un Robres que ya no se juega nada desde hace jornadas. A las 5:30, un Tamarite Atlético Escalerías que se llevaba el Tamarite por 3-2 y deja el Escale un poquito hundido, pero no ha tocado. A las 5:30 también, un Brea que ya estaba salvado, jugaba contra la Andorra que se jugaba el todo por el todo y acaban con un 4-1 que deja a la Andorra ya siendo equipo de regional preferente. Hacía ya bastante tiempo que no descendía a regional preferente el cuadro minero. A las 5:30 también un Belchite 97 contra un Tarazona que empataban a 0 y el Belchite que ya casi se asegura otro año más en tercera. A las 5:30 también Almudévar Teruel que ganaba el filial del Huesca al cuadro turolense por 4-1. A las 6:15 de la tarde un Utebo Deportivo Aragón que acaban 1-2 ganando el filial zaragocista. Y a las 6:30 en Borja 3, Egea 2. La clasificación va tal que así: Deportivo Aragón 79 puntos, Tarazona 60 puntos, Utebo 59, Almudévar 57. Ahora mismo estos 4 serían los que jugarían promoción de ascenso. Teruel 56 a un punto, Borja 56 a un punto del cuarto y Sociedad Deportiva Egea 55 a 2 del cuarto. Mientras que por abajo Andorra 24 puntos descendido ya, Atlético Escaleras 35 a 2 de la permanencia, Cariñena y Épila 36 a 1 de la permanencia, Club Deportivo Cuarte fuera del descenso 37 puntos, marca la permanencia, salvo ahora mismo. Club Deportivo Binefar 38 a 3 del Escalerías y a 2 del Cariñena y del Épila, estaría salvado ahora mismo. Club Deportivo Belchite 14º 40 puntos y Club Deportivo Sardina 13º 41. Ya el resto, el Robles 52 octavo, Illueca 51 noveno, Sabiña llegó 50 décimo, Tamarite 11º 48 y Brea 12º 47. Todos esos están salvados y ya no se juegan absolutamente nada. Ahora pondremos la clasificación y los resultados para que los miréis mejor.
regional preferente grupo 1, en el que se jugaba el sábado a las 6:30 un Santa Isabel 1, Villanueva 2. La del Santa Isabel, que era uno de los favoritos al empezar la temporada para estar luchando por el ascenso a tercera, y estaban luchando por salvarse en regional preferente junto al Villanueva, recién descendido de tercera y también favorito a luchar por el retorno a la categoría perdida. Para el domingo, a las 10 había un La Lueza 1, Caspe 2. A las 11, Montecarlo 5, San Lorenzo Fulmen 0. 11:30, Benabarre 0, Club Deportivo Peñas Censes 0. A las 5, Mequinenza 3, Artur Pablo Iglesias 3. A las 5 también, Barbastro 2, San José 1. Un Barbastro que empezó bien, pero se ha ido diluyendo. 5:30, El Torricón 2, Grañén 1. Monzón 3, Peñaferranca 0. Y Fraga 3, Giner 1. Ahora mismo subirían a tercera división el Caspe, 60 puntos, y el Atlético Monzón, 53. Tercero a un punto el Fraga, y cuarto con 49 y a una pequeña posibilidad el San José. Por abajo está todo más apretado, más emocionante. La Lueza ya ha descendido a primera regional preferente con 19 puntos, Alto Ricón 33 a 3 del Santa Isabel, que marca la permanencia, Benabarre 33 a 3 de la permanencia, Giner Torrero 35 a 1 de la permanencia. Santa Isabel ahora mismo no descendería, 36 puntos, Villanueva 38 no está salvado, Grañén 38 no está salvado y San Lorenzo Fulmen 39 tampoco salvado. Así está por la parte de abajo en el grupo 1. Ahora nos decimos el grupo 2 y luego os ponemos los resultados y las clasificaciones de ambos grupos. Pues como os decía, ahora los resultados del grupo 2 de regional preferente. El sábado a las 5:30 se disputaba un Utrías 1, Cella 1. Domingo a las 11:30, Casetas 1, Alcoriza 1. Domingo a las 12, Valdefierro 1, Calamocha 1. Domingo también a las 12:15, Zaragoza Fútbol Club 2014 6, Hernán Cortés 0. A las 4, Funesport 4, Salavense 0. A las 5, Mayen 0, La Almuña 1. A las 5, Fuentes 2, Atlético Calatayud 1. A las 5:30, Vía Aragón 1, Quinto 0. Y a las 6, Morata 1, Gallur 1. Y bueno, aquí ya casi está todo decidido. Club Deportivo La Almuña, líder, 63 puntos, a un partido casi de descender a tercera. Y Valdefierro, segundo, 61 puntos, también parecido descender a tercera división. Quedan 4 jornadas, así que está casi todo aquí, al menos la zona de ascenso decidida, ya que Calatayud va tercero con 52 puntos. Esperaba algo más del Valdefierro, ya que ha hecho una plantilla tirando de talonario con jugadores de tercera, entre ellos Nacho Lafita y Adrián Barba. Por abajo está más entretenido y más emocionante la cosa. Alcoriza 17 puntos, colista ya descendido junto al Salavense, 20 puntos, Funesport 32, Hernán Cortés 33, Club Deportivo Gallur 36, Quinto 36 y Morata 37 junto al Zaragoza Fútbol Club 2014 y el Cella 39 casi salvado. Hasta el Cella todavía hay posibilidades de que descienda alguno. La verdad me sorprende que el Hernán Cortés vaya tan mal, vamos a reconocerlo, y el Funesport también. Pero bueno, dicho esto, os dejo ahora la clasificación y los resultados y nos despedimos ya hasta el próximo fin de semana, hasta la próxima semana, y espero que disfrutéis del fútbol regional. Muchas gracias.